Y bueno, es una bendición el poder verles nuevamente. Algunos que ya tenía tiempo que ya no les miraba. Y creo que el Espíritu de Dios le da más gozo. Bereshit bara rugaj y shamain hajaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el primer versículo de la Biblia. Al principio lo mencioné en hebreo. Recuerdo algunas de mis clases de hebreo bíblico, que es muy complicado, es realmente el aprender hebreo y más el hebreo bíblico. Es muy complejo, es un idioma muy complejo. Para poder traducir las escrituras, los manuscritos del hebreo, lo que es a cualquier idioma, se necesita ser una eminencia, un erudito. El griego es relativamente sencillo, relativamente fácil. Y lo que acabo de mencionar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es tan profundo, es tan hermoso, tan extraordinario saber que nuestro creador, que nuestro Dios, el ser supremo del universo, con su palabra creó los cielos y la tierra. La ciencia dice que la tierra es un punto diminuto, insignificante dentro del universo. Pero las escrituras enseñan lo contrario. La tierra es el centro del universo y todo gira alrededor de la tierra. De hecho, los planes, los propósitos de Dios fue donde establecer su reino, donde en la tierra, a donde envió nuestro Padre, el Creador, a su Hijo a morir por la humanidad, a la tierra. ¿Dónde quiere establecer su reino el día de hoy el Creador? En la tierra. Y la tierra fue creada por la palabra de nuestro Dios. Dios, donde dice en el principio, creó Dios. O sea, bará, que es del verbo bará, que es crear de la nada. Cuando alguien crea un termo, cuando alguien crea un atril, inventa algo, está creando de lo que ya existe. Pero en este verbo, Bereshit bara, en el principio creó Dios. Elohim bara, creó Dios. Los cielos y la tierra es crear de lo que no existe. ¿Quién puede crear algo de la nada? Solamente Dios. El Todopoderoso es el único. Los científicos, con toda su ciencia, sabiduría, ellos crean de lo que ya existe, de lo que Dios les dejó. Vamos a ver qué es lo que hace esa palabra poderosa de Dios. Si la palabra de Dios fue la que creó, o sea, por decir Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. Se han hecho las lumbreras, se ha hecho el sol, la luna, la tierra, las bestias del campo, los monstruos marinos, se ha hecho el hombre al sexto día. Si por la palabra de Dios, que es tan poderosa, fue creado todo lo que existe, imagínense qué es lo que hace la palabra de Dios cuando tú y yo tenemos conexión con ella. ¿Qué es lo que promueve la palabra de Dios cuando tú y yo la escuchamos todos los días? Y es lo que quiero llamar a su atención este día, el poder de la palabra de Dios. Quiero que veamos, por favor, Efesios 6:10. Si la palabra de Dios es tan poderosa que por ella existe todo lo que vemos, ¿qué es lo que hace en nosotros esa palabra? La palabra de Dios nos permite victoria
ante la tentación. En Efesios 6:10 leemos: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra el vecino, no es contra la esposa, no es contra el hijo adolescente que quiere sentado en su macho y a fuerza quiere él mandar. La lucha no es entre nosotros mismos. La verdadera lucha es contra el mundo espiritual. Algo más fuerte, algo más poderoso que un vecino gruñón o que un familiar gruñón. La lucha es contra el mismo Satanás, contra sus huestes y legiones demoníacas. La lucha también es contra los mismos demonios internos que traemos adentro. La lucha es contra nuestros deseos pecaminosos. La lucha es contra nuestra naturaleza pecaminosa. Todos nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa, la cual nos está incitando a pecar, la cual nos incita a hacer el mal. Ahora, dice aquí el apóstol Pablo que debemos revestirnos con toda la armadura de Dios, pero la armadura te protege, pero hay una parte que los soldados en la antigüedad utilizaban un arma que era la espada. Podrían traer lanzas, jabalinas, pero traían la espada. Dice: tomen la espada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y vamos a ver el mayor ejemplo en la Escritura de quien supo utilizar la espada correctamente ante las acechanzas del enemigo. Fue Cristo Jesús en Mateo 4 del 1 al 11. Y leemos: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí vemos varias enseñanzas. Primero, Cristo fue tentado en usar su poder para su propia ventaja. Usar ese poder. Jesús tenía el poder no solo de convertir esas piedras en pan, sino todo el desierto, todo ese lugar donde él estaba, porque él es Dios. Porque él aquí en la tierra no solamente era hombre, sino el Hijo de Dios. La parte divina ya estaba en él, como también la parte humana. Él lo sabía en todo tiempo y en todo momento, pero él no lo quiso hacer. Él fue tentado en una necesidad humana. Tenía hambre. No es pecado tener hambre. Él fue tentado en una necesidad fisiológica que él tenía, pero él sabía que no podía utilizar su poder para satisfacer su necesidad.
Ahora tú y yo somos tentados a diario, a cada instante quizá. Somos tentados en esa naturaleza pecaminosa que tenemos, en esos deseos o en esos instintos. Toda la vida nos van a perseguir, porque nosotros somos tentados conforme a nuestros deseos. Ahora, la tentación no es pecado en ningún momento, aún una tentación de pecado sexual. No es malo que alguien tenga deseo de tener relaciones sexuales, porque es parte de una necesidad fisiológica. El pecado, el problema es que lo use, que tú le des rienda a ese deseo sexual que tienes, que utilices la libertad que Dios te dio para tus intereses egoístas. Y en ese momento que nos salimos de los límites de Dios, entonces cometemos un pecado sexual. Ahora, ¿qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Le responde a Satanás le dice: escrito está, no solo de pan va a vivir el hombre. ¿De qué es lo que vive el hombre? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿de qué estás viviendo tú? ¿De qué te estás alimentando? No lo que ingeriste en el desayuno de hace un rato, lo que comiste la semana pasada, no, lo que has comido por las últimas décadas de tu vida. No es eso, no es el alimento físico. Está diciendo Jesús una verdad muy poderosa. No solamente nosotros vivimos del pan físico de cada día, nosotros vivimos de lo que sale de la boca de Dios. Ese debe ser nuestro alimento. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. Jesús citó a Satanás de Deuteronomio 8:3 y nos dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La importancia de cada día tener una conexión con la palabra de Dios. Si tú todos los días tienes una conexión con la palabra, está viniendo alimento. ¿A dónde? ¿A qué? A tu espíritu. Está viniendo alimento a tus emociones, a tu alma, a tu mente, a todo tu ser. Familia, si usted y yo dejamos la conexión con la palabra, un día es como, todo un día usted no coma nada, ni siquiera tome agua, y siga y usted trabaje levantando bardas, construyendo muros. Los albañiles queman de 4,000 a 5,000 calorías diarias. Por eso son muy coqueros, ¿verdad? Bueno, el pastor Gil nos habló un poquito hace 8 días de la coca. Ahí se lo dejo a su criterio. Usted nomás busque en YouTube el actor del Pistachón Zigzag, el que protagonizaba el Pistachón Zigzag hace 30, 40 años allí en Televisa, y él es el que da testimonio de eso. Ahí se lo dejo de tarea. Imagínense usted y yo 8 días sin conexión con la palabra. Es como que nosotros no comamos en 8 días. ¿Qué va a pasar con nosotros? Mal comidos, malnutridos, vamos a enfermar, nos vamos a desmayar. Levantando muros y sin calorías. Yo creo que si un albañil se desmaya, porque necesita mucho carbohidrato, muchas calorías para seguir trabajando. Y la realidad es que cantidad de creyentes no están viviendo, no se están nutriendo de la palabra. En el versículo 5, Satanás también se sabe la Biblia, pero no la practica. Le recita a Jesús el Salmo 91:11 y le dice, pues a sus ángeles le dice, aviéntate,
arrójate. Porque dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Nuestro Señor Jesús fue tentado en un pensamiento suicida. La mayoría de los teólogos interpretan que las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto fue en su mente. Yo comparto esto. No fue el diablo que se le apareció ahí con el trinche y con la colita acá y aventando lumbre, no. Fue en su mente, porque dice que lo llevó al pináculo del templo, del desierto. Satanás no tiene poder para hacer eso. El Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto para ser tentado, sí, para ayunar y todo. Pero vamos a ver que Satanás le habló en su mente a Jesús: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Satanás aquí lo lleva a donde, al pináculo del templo, y dice: aviéntate un pensamiento, una tentación de pensamiento suicida. En esta pandemia, cantidad de gente que ha tendido con qué, con situaciones de pensamientos suicidas. Y también la tercera tentación es de que Satanás dice que lo llevó a un cerro muy alto y le dice: ves todos los dominios, el poder, todos estos reinos yo te los voy a dar si tú ahorita me adoras. La batalla, la lucha que tú y yo libramos todos los días es en nuestra mente. Bueno, fuera que Satanás se nos apareciera así como nos lo pintan en la lotería, ¿no? En las barajas de la lotería. Qué bueno que fuera un diablillo ahí, un monito ahí que da risa. Pero la lucha está aquí en la mente. Todo pecado que se consuma primeramente se concibió en la mente. Todo aquel que comete un delito, que comete cualquier atrocidad, primeramente la cometió aquí. Allí es donde está la lucha, ahí es donde está la batalla. Por eso la importancia de estar llenos de la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús pudo derrotar a Satanás? Porque Jesús estaba lleno de la palabra de Dios. Él conocía de pie a pa el Antiguo Testamento. En ese tiempo no existía el Nuevo. Se estaba escribiendo la historia del Nuevo. Él la estaba escribiendo. Cristo le responde a Satanás con Deuteronomio 6:16: no tentarás a Jehová tu Dios como lo tentaste en Masá. Y también le responde con Deuteronomio 6:13: a Jehová tu Dios temerás y a él servirás, solo a él le servirás y por su nombre jurarás. Bueno, aunque Jesús en el Nuevo dice: ya no jures, que sea sí o sea no. Ahora, la palabra de Dios no solamente te da la victoria ante la tentación, sino que la palabra de Dios es tan poderosa que va a producir fruto y te va a prosperar. ¿Cuántos queremos ser prósperos todos los días de nuestra vida? ¿Usted quiere ser próspero? ¿Quién quiere tener una vida próspera? Una familia próspera. Queremos prosperar. Creo que a nadie le gusta la pobreza. Hoy se me desgarró el corazón y tengo que hacer algo. O sea, el Espíritu me habló y tengo que obedecer. Tengo como unas 3 semanas que traigo aquí mi automóvil aquí a la iglesia. Se está pavimentando la calle y para no dejarlo sobre la Juárez, que alguien le puede, que le daría expuesto el automóvil al vandalismo, alguien le puede dar un golpe. Y me vine temprano, como a las 7 de la mañana, y había como unos, enfrente aquí de donde está el tope aquí de la Independencia, había como unas 4 o 5 personas dormidas en la banqueta sobre el otro lado, dormidas ahí.
Creo que eso no es prosperidad de esa gente que está ahí. Así, toda la familia ahí. 4, 5, no sé cuántos eran. En situaciones precarias. Y bueno, yo traía prisa de venir por el carro, regresar, y pues todavía no me bañaba. Pero tengo que hacer yo algo, no sé qué voy a hacer. Quizá quitarles el hambre un día. Pero esa gente necesita más que eso, pero bueno. Pero creo que nadie de nosotros nos gusta o queremos, nos visualizamos en pobreza. Nadie. Cuando ustedes, los que están casados, nadie se casó soñando, ay, seremos pobres y vamos a vivir ahí en un cuchitril o vamos a vivir en la calle. No, no, usted soñó, se casó soñando no solamente llevarse bien y seguir hasta que la muerte los separe, pero ir prosperando. Pero ¿qué es lo que realmente nos va a garantizar al fin de cuentas la prosperidad a nosotros? Y cuando hablo de prosperidad, no estoy hablando solamente de lo material, sino es una prosperidad integral. Veamos lo que nos dice Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Nuestro Padre nos ama tanto. Ama tanto a la humanidad, dice que Él hace llover sobre justos e injustos. Y el propósito de que Dios manda la lluvia, manda la nieve, riega la tierra, brota la hierba, dice que da pan al que come, da semilla al que siembra. La lluvia tiene el propósito de darnos de comer, a fin de cuentas, de quitarnos el hambre, de que haya abundancia, de que usted pueda comerse un filete con papas, con ensalada, y usted puede disfrutar de esa comida dándole gracias a Dios. Gracias porque Dios mandó la lluvia. Algo tiene la lluvia. Yo riego y riego y riego, por más que riego aquí el pasto, el césped de la cancha, y es como que quiere salir y no quiere brotar. Cae la primera lluvia y algo trae. Un varón me dijo, algo le pone el de allá arriba. Algo trae allá. Él tiene sus parcelas ahí de habas y siembra lentejas, siembra maíz y todo. Por cierto, estoy esperando las habas, espero que vea esta transmisión y a ver si le llega un mensaje del cielo. Y él dice, y sabiamente dice, algo le pone el de arriba, algo trae. Y así la lluvia tiene un propósito de darnos de comer. La palabra de Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Aquí nos está hablando, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando todos los días tienes conexión con la palabra, ahorita estás teniendo conexión, Dios está hablando, va a traer algo, algo se mueve. Algo se mueve. Yo recuerdo la primera vez que leí la palabra de Dios, yo tenía 6 años, estaba yo emocionado porque aprendí a leer con el método de las carretillas, bla, ble, bli, blo, blu, y así rápido, como en 2, 3 meses yo ya leía. Tiene un mal ese método, o sea, muy rápido aprende el niño, pero no aprende a razonar lo que está leyendo. Y empecé a leer Génesis. Y algo ahí entonces a mí me impactó que a los 6 años yo leí el primer capítulo de Génesis. Y aunque yo ya sabía, en cierta manera ya lo sabía, ya lo había escuchado, que Dios creó los cielos y la tierra con su palabra,
con su poder, que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz del abismo. Entonces eso se me quedó grabado. Y eso te marca. Cada vez que tú y yo tenemos conexión con la palabra, algo se mueve porque es Dios hablando. ¿Sí o no? Y si usted tiene conexión con la palabra y no se mueve algo, pues preocúpese. Pídale al Espíritu Santo que le ablande el corazón. Porque Satanás se sabe la Biblia, pero tiene endurecido el corazón. Y bueno, eso yo no me voy a meter en ese rollo, es tema para otra historia y no estamos hablando, la intención no es hablar de Satanás, lo que pasa en el corazón de Satanás, sino el corazón del hombre. Entonces vamos a ver que la palabra de Dios nos va a prosperar y va a dar fruto. Ahora, la palabra de Dios es tan poderosa que está viva y que es eficaz, y nos lo habla el autor de Hebreos 4:12. Vamos a leerlo. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra, lo repito, la palabra de Dios es viva. No dice está viva, es viva. Porque un Dios vivo es el que la dice. El Dios todopoderoso tan viva está, pues que la habla ¿quién? El Creador, el todopoderoso. Él se la puso aquí y aquí. Aproximadamente a 40 escritores en un lapso de 2000 años los inspiró para que escribieran lo que él quería decirnos. Es la inspiración de la palabra. Ahí está. Y se ha conservado. Esa es parte de la inspiración. Se ha conservado la palabra. El primer libro que se imprimió por Gutenberg fue la Biblia. No fue el Corán, no, fue la Biblia. El libro más leído, más vendido, más citado en la historia de la humanidad es la Biblia, porque es la palabra de Dios. Y tenemos que regresar. Quizá lo que yo le estoy hablando, familia, usted lo ha escuchado muchas veces. Y es cierto, quizá es lo básico, el fundamento, el cimiento de nuestra fe. Y tan así que es el cimiento, pues es lo que soporta todo. ¿Sí o no? Como cualquier construcción tiene cimientos. Todo esto que estamos viendo tiene, ¿cuánto tiene abajo? Casi 2 metros. Entre zapatas y entre filtro y entre cementante. Y ahora me aprendí ya los nombres, ¿ah? Y sé más o menos lo que lleva el cementante: grava, arena, tierra. El cimiento es lo que sostiene. Esto es lo que sostiene nuestra fe. Y nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La voy a leer en la versión NTV. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Aquí dice viva y poderosa. Estamos hablando el poder de la palabra de Dios. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entra a la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. La palabra de Dios es tan poderosa que cuando tú tienes contacto con ella, va a entrar hasta lo más profundo de tu ser. Y
y te va a redarguir en tu mente, en tu corazón. Si tú estás siendo tentado, si tú estás en pecado, si estás enojado, si estás amargado, si estás angustiado, si estás triste, si en cualquier condición que sea, que esté tu estado mental, emocional, espiritual, la palabra de Dios es viva y es poderosa. Y te va a redarguir, te va a convencer, te va a decir: mira, hijo, estás siendo un idólatra, estás mintiendo, estás robando, tienes que perdonar, tienes que olvidar. O sea, la palabra de Dios nos habla. ¿Sí o no nos habla? Dios nos habla. ¿Cuántos Dios le está hablando ahorita? ¿Sí? Nos está hablando, nos redarguye. Entonces, la palabra de Dios es poderosa, es viva, es poder. ¿Para qué? Para transformarnos. Y tan poderosa es la palabra de Dios que produce una transformación en nuestra vida. Yo te voy a decir, si todos los días tenemos esa conexión con la palabra y la comemos, la devoramos, yo lo he observado, cantidad de pastores que me llevan 3, 4 décadas en el ministerio, y cantidad de miembros del cuerpo de Cristo que no son pastores, pero que son miembros. Y ¿saben qué, pastor? Este año nada más leí 3 veces la Biblia, nada más. Y es en febrero o es marzo y ya leyeron toda la Biblia y ya van a empezar otra vez. Y ahora en una versión y ahora en otra. Y yo he observado la fe de estas personas. Es una fe muy fuerte. He observado su comportamiento. He observado la calidad moral que ellos tienen. Y créanme que a veces hasta me avergüenzo. Él es un miembro de la iglesia y la lee 3 veces por año. Y yo, si acaso, una vez o una y media. Mi reto por lo menos es leer una vez por año la Biblia de pie a pa, de pasta a pasta. Y ese debe ser, no te conformes con menos. Y por eso le digo que me avergüenza, porque hay otros que la están leyendo 3 veces o 4 veces por año y yo nada más la leo una vez. Y dice una de mis sobrinas: ¿y eso que es pastor? Bueno, es algo, México americana, o no sé cómo se diga, no sé cuál sea la palabra correcta. Dice: eso que es pastor. No pueden pronunciar bien la R, ¿verdad? Ahora, si no lo fuera, la voy a leer una vez cada 10 años, ¿no? Por eso debe tener uno mucho cuidado, ¿no? Los pastores, con lo que hacemos. Porque los miembros, si hacemos algo negativo, lo van a hacer 10 veces más. Pues si el pastor hace eso, pues yo creo que lo puedo hacer 10 veces más. Pero nos gustaría que si los pastores leemos una vez la Biblia por año de pie a pa, pues nos gustaría que ustedes lo superaran también, ¿verdad? Que no solamente superaran lo negativo, sino lo positivo. La palabra de Dios es viva y poderosa para transformarnos, para sanarnos. Y créeme, estaba yo en el precipicio a mis 16 años, deprimido, enfermo, física, mental, emocionalmente, espiritualmente, con pensamientos, intenciones suicidas. Y empiezo yo a leer la palabra y Dios me empieza a hablar y empecé a llorar incontrolablemente. Y la palabra de Dios es tan poderosa que trajo transformación y sanidad a mi corazón, a mi espíritu. Dios me habló. Dios me habló a mis 16 años. Yo estaba cansado, fatigado, amargado y todo lo que termina en ado, ¿ah? Desanimado y queriéndome suicidar. Y saqué por ahí la Biblia empolvada que me habían regalado a mis 10 años, ahí que
yo estaba en la escuela dominical, una Biblia empolvada, la empecé a leer y Dios me empezó a hablar. Empezó a hablar y empezó a ¿qué? A discernir las intenciones de ¿qué? Del corazón, los pensamientos y las intenciones. Por eso es tan poderosa que la palabra de Dios tiene el poder para sanarte. Si Dios por su palabra hizo todo, lo que existe, todo, de la nada lo hizo. ¿Tú crees que la palabra de Dios no pueda transformar, cambiar, sanar? ¿Sí o no? Restaurar. Póngase de pie, por favor, Señor.